Liturgia para hoy martes 11 de enero. Santo Tomás de Cori. Nació en 1655, en Cori, Italia. Sacerdote franciscano, padre amabilísimo y devoto de la Eucaristía. Su fama de santidad suscitaba que muchos religiosos y cristianos laicos acudieran a él a pedir consejo. Su predicación era tan clara y sencilla que conmovía a quienes lo escuchaban y los impulsaba a reconciliarse con Dios y a vivir la fe intensamente. Murió el 11 de enero de 1729. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999. Antífona. El reino de Dios se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina para que lo fermente todo. Oremos. Oh Dios, que mandaste al mundo la fuerza del Evangelio como levadura, concede a los fieles que llamaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares fervor en el espíritu cristiano y la gracia de instaurar continuamente tu reino por medio de la gestión de los asuntos temporales. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquellos días, después de la comida de Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo, Ana se levantó y, con el alma llena de amargura, se puso a rezar al Señor, llorando sin consuelo, y añadió esta promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva, y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva, y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida, y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios, y, como Ana hablaba para sí, y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí la creyó borracha, y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si te pasa el efecto del vino. Ana respondió: No es así, Señor, soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana respondió: Que puedes favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino y comió, y no parecía la de antes. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso de nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado de 1 de Samuel 2. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte, y la vida hunde en el abismo y la levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece.
Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Acojan la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos los manda y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Oh Dios, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, concede a tus siervos, a quienes también en el estado laical llamas sin cesar al apostolado, que por la eficacia de esta ofrenda impregnen el mundo con el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Aclamen al Señor todas las naciones, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con aclamaciones. Oración después de la comunión. Al acoger la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que tus fieles, comprometidos en los asuntos temporales, alimentados con el poder del banquete eucarístico, sean testigos valerosos de la verdad del Evangelio y hagan a tu Iglesia presente y operante siempre en medio de la sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, basó su autoridad en el carisma y no en el poder, en el servicio liberador y no en la opresión. En Él nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores de nuestro destino, hermanos de los demás y solidarios del que sufre. Amén. Lectura. Jesús enseñaba con autoridad. La escena evangélica de hoy se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaún, y en ella distinguimos dos partes: el estilo de enseñar de Jesús y la curación de un poseso. Si al llegar la plenitud de los tiempos, Dios no habló ya por intermediarios, sino por su propio Hijo, eso tenía que notarse en las palabras de Jesús. Él no hablaba con autoridad vicaria, sino propia. Los profetas comenzaban siempre así: esto dice el Señor. En cambio, Jesús afirma: han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Cristo tampoco hablaba como los rabinos, que comentaban la Escritura a base de citar autoridades y de casuística atomizada, cargando fardos pesados sobre los oyentes. No. El estilo de enseñar de Jesús era más bien liberador. Era el anuncio de una buena noticia para los sencillos. Naturalmente, la gente captó la diferencia. Por eso le entusiasma, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Es la autoridad que viene del carisma y no del poder. Es la autoridad por la que optó Jesús.
El poder se da y se quita a dedo y por los votos, pero la autoridad se gana a pulso, se merece y se goza. Tener autoridad supone tener carisma. Este era el punto fuerte de Jesús, quien renunció a todo poder para sí y los suyos. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Para meditar. Autorrevelación de Jesús. El evangelista Marcos, en la primera parte de su evangelio, muestra con frecuencia a Jesús enseñando al pueblo y a sus discípulos el secreto del reino a base de parábolas. Pero es sobre todo en la segunda parte de su relato donde detalla el contenido de esta enseñanza sobre el reino, con temas como el Mesías, paciente, el mandamiento principal, el hijo de David, el matrimonio indisoluble, la levadura de los fariseos, la escatología, etc. En todo caso, Marcos no prodiga los discursos doctrinales de Jesús y tiene menos pasajes didácticos que los otros dos sinópticos, Lucas y Mateo. Este último vértebra de su evangelio precisamente en torno a 5 grandes discursos de Jesús. En cambio, Marcos relaciona más estrechamente que los otros dos la actividad docente del Señor con su autorrevelación como Mesías e Hijo de Dios. ¿Cómo? A base de conectar la enseñanza de Jesús con sus milagros, cuya abundante narración viene a apoyar la palabra del Maestro. Ambos aspectos, mensaje y obras, ponen de manifiesto la autoridad superior y el poder mesiánico de Jesús, revelando su persona divina. Este es el caso del texto evangélico de hoy. A la enseñanza de Jesús sigue la curación de un poseso en la misma sinagoga de Cafarnaúm. Es el primero de los milagros de Cristo, según la tradición sinóptica. Era una manera fehaciente de mostrar su autoridad, incluso sobre los demonios, a quienes la mentalidad judía atribuía las enfermedades mentales, como la epilepsia y la esquizofrenia. Poner término a ese dominio diabólico es obra del poder de Dios que reside en Jesús de Nazaret. Una autoridad diferente. Es lo que demuestra Jesús en su enseñanza y sus obras, porque no se basa en la fuerza, sino en el carisma. Cuando en más de una ocasión sus enemigos le increpaban: ¿con qué autoridad haces esto? Él se remitía precisamente al testimonio de sus obras. Ellas probaban sobradamente su identidad mesiánica, que sus adversarios no querían reconocer, cegados por la idea de un mesianismo poderoso. Pero estas obras a las que Cristo se remite no son acto de fuerza avasalladora, sino servicio humilde a la liberación de los pobres, los enfermos y los esclavos del pecado. Aquí radica la grandeza de quien vino a servir y a salvar lo perdido. Eso es lo que le hace profeta poderoso en obras y palabras, como reconocen los discípulos de Emaús. Reflexionemos. ¿Hemos llegado a ser conscientes de la grandeza de nuestra dignidad como personas y como hijos de Dios? ¿Estamos dispuestos a respetar y defender los derechos humanos? Oremos. Ayúdanos, Señor, a continuar tu misión liberadora del hombre, poseído por los demonios del tener, acaparar y consumir, el egoísmo y la soberbia, la insolidaridad y el desamor. Así el anuncio del reino llenará de luz nuestro mundo y viviremos en plenitud, libertad y esperanza segura. Amén.